¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Julieta Crosta y agradezco mucho al comité organizador por haberme invitado a dar esta charla sobre ecodoppler en la úlcera venosa. ¿Y por qué realizar un Doppler venoso en un paciente con una úlcera venosa? Bueno, para documentar la enfermedad venosa, y el Doppler está considerado como la prueba diagnóstica de primera línea preferida para todos los pacientes con sospecha de úlcera de causa venosa. ¿Y qué debemos detectar? Tenemos que tratar de forzarnos en el estudio Doppler para detectar venas superficiales que tengan reflujo, que ese reflujo converja hacia el lecho ulceroso, que puede ser en el eje axial o en el eje transversal. También la presencia de venas perforantes patológicas con reflujo, reflujos superficiales combinados con reflujos profundos, signos postrombóticos crónicos, también alguna trombosis aguda, y también signos indirectos de obstrucciones venosas proximales. ¿Qué no debe faltar en nuestro estudio Doppler? La visualización de todos los sistemas venosos, tanto profundos, superficial y perforantes, la compresibilidad venosa para descartar trombosis o signos postrombóticos crónicos, la valoración de la fascicidad venosa femoral bilateral para descartar compresiones o obstrucciones proximales, la maniobra de Valsalva de aumentación para ver cómo responden las venas, si cierran o no las válvulas, si responden en forma adecuada. Y si hay reflujo, podríamos también medir el tiempo del reflujo. Se considera significativo más de 0,5 para venas superficiales o más de 1 para venas profundas. Y en algunos lugares también están midiendo la velocidad del reflujo, la altura del reflujo. Y el estudio debe ser realizado con el paciente acostado para descartar trombosis primero y luego de pie para poder evidenciar el estudio de los reflujos. ¿Y cómo es nuestra secuencia de exploración? Bueno, primero vamos a empezar con el paciente, le vamos a pedir que se saque la ropa y vamos a mirar los miembros inferiores. Esto lo tenemos que hacer con la luz prendida en el consultorio para poder ver bien si se ven golfos venosos, si se ven trayectos varicosos. Y sobre todo le tenemos que pedir que se saque las vendas, porque bueno, cuesta que el paciente por ahí se quiera sacar las vendas y exponer sus heridas. Bueno, hay que hacerlo y después hay que pedirle que se acueste en la camilla y hacer compresión venosa y descartar trombosis. Y luego poner al paciente de pie y trabajar estudiando los reflujos. Esto es muy útil hacerlo con la ayuda de una tarima. Y vemos la compresibilidad venosa, vemos como las venas colapsan completamente a la compresión. La pared de la vena casi no se visualiza, es fina, delgada. En cambio, la arteria no colapsa a la compresión. De esta manera nos aseguramos que no haya trombosis aguda. También podemos dejar registro de esto haciendo fotos con la pantalla dividida. De un lado de la pantalla hacemos la imagen sin compresión y del otro lado la imagen con compresión, y de esa manera dejamos demostrado que la vena es compresible. También sacamos fotos de cualquier hallazgo adicional, como este gran ganglio inguinal que estamos viendo del lado izquierdo. También tenemos que prestar atención en las venas profundas o superficiales para ver que no haya signos postrombóticos crónicos. Y entonces podemos llegar a ver dentro de la luz tabiques o restos de trombos antiguos que todavía se siguen viendo y que nos permiten diferenciar a la úlcera venosa causada por ahí por un síndrome postrombótico. Entonces, ¿cuáles son los signos postrombóticos crónicos? Vena no compresible o compresible parcialmente, con ecos internos, trombos retraídos o adheridos a la pared, disminución del tamaño venoso, rigidez de la pared y pérdida de la elasticidad, la vena cuesta comprimirla, la evidencia de signos de recanalización de la trombosis, que a veces son periféricos o excéntricos, la presencia dentro de la luz de sinequias, bridas o tabiques postrombóticos que parecen como telas de araña dentro de la luz. También la pérdida de la fascicidad respiratoria como un signo de obstrucción proximal. Tenemos que hacer la maniobra de Valsalva y de aumentación y vamos a ver que no responden en forma adecuada. También podemos observar la presencia de insuficiencia valvular por daño valvular. La trombosis genera fibrosis y calcificación de las válvulas. Y también vamos a observar circulación colateral.
Y si se observan signos postrombóticos dentro de la luz, eso indica que la causa de la hipertensión venosa seguro que tiene un componente obstructivo. Y bueno, acá en la imagen estamos viendo sinequias o bridas postrombóticas crónicas en la luz de una vena poplitea. Acá vemos una vena femoral con un material ecogénico dentro de la luz que la ocupa parcialmente y vemos que el flujo es excéntrico, y cuando hacemos la maniobra de Valsalva vemos que hay reflujo en esta vena femoral que ha tenido una secuela postrombótica crónica. También podemos ver secuelas postrombóticas en venas superficiales, como esta vena safena magna, que está dilatada, tortuosa, pero tiene ecos dentro de la luz. También tiene humo o ecogenicidad espontánea dentro de la misma como signo de rémora venosa. Y esto nos indica que esta vena en algún momento dado tuvo una trombosis. También podemos ponerle Doppler color y valorar la suficiencia venosa de esta vena. Y bueno, en este caso también nos va a mostrar reflujo. Les recuerdo el signo de la doble luz o el de las dos columnas con Doppler color. Este es el signo descrito por el doctor Dalotto en el 2000, que evidencia que una vena parece que está duplicada, pero en realidad no está duplicada, sino que tiene un tabique dentro de la luz, un tabique postrombótico que compartimentaliza la luz en dos y hace simular que hay una vena duplicada. Cuando uno ve esto típicamente en la vena poplitea, hay que pensar que esta vena tuvo una trombosis previa. Y el daño valvular es irreversible. Muchas veces las venas muestran las válvulas duras, calcificadas, fibrosadas, que no coaptan, que ya no responden, no cierran ante las maniobras. La fasicidad venosa es otro elemento a valorar. Vemos que la vena normalmente tiene esas oscilaciones con la respiración y también cierra la válvula ante la maniobra de Valsalva, o también podemos hacer la maniobra de aumentación. Y la pérdida de la fasicidad respiratoria en el trazado espectral, sobre todo en la vena femoral, evidencia que hay una obstrucción al flujo de salida. Y también lo que vamos a ver es que hay pobre aumento de la señal con la compresión distal. Esto nos podría indicar que hay alguna patología a nivel iliocavo. Entonces el Doppler podría extenderse a las venas ilíacas o a la cava inferior, mejorando la precisión diagnóstica. No obstante, el estudio se ve limitado en esta topografía por el hábito corporal, gas intestinal y variabilidad del operador. También podemos medir los calibres venosos, así como hacemos de rutina, medir la unión safenofemoral, medir a la safena magna y a la safena parva en cortes transversales, en sentido anteroposterior, cuidando de no colapsar la vena cuando ponemos el transductor y ejercemos presión. La medida no es importante para determinar la función, pero sí por ahí para determinar el tratamiento, así que de rutina medimos a las venas. ¿Y qué maniobras utilizamos para valorar los reflujos? La Valsalva, sobre todo a nivel del muslo, para la unión safenofemoral y para la vena femoral. La maniobra de compresión y descompresión, o también llamada maniobra de aumentación, en cualquier otra vena por debajo de la unión safenofemoral. Y en la úlcera venosa se asocia a la presencia de reflujos combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que de los tres sistemas, el superficial, el profundo y el perforante, bueno, cuando dos de estos tres sistemas están afectados, o a veces los tres, esto ya haría que esa hipertensión venosa podría hacer que se generen úlceras venosas y que esto no cure. No me quiero meter en el tema de la fisiopatología, pero solemos encontrar en el Doppler venoso de miembros inferiores combinación de insuficiencia de distintos sistemas, como superficial y profundo, o superficial y perforante, o los tres. La combinación de estas insuficiencias ha demostrado que impide la curación de las úlceras y está asociado a la recurrencia de la úlcera. Y la obstrucción venosa aislada rara vez es la causa de la ulceración, debe estar asociada a la presencia de un reflujo venoso concomitante. Y acá en las imágenes vemos reflujos superficiales en la unión safenofemoral izquierda combinados con reflujo profundo en la poplite izquierda, y también este paciente tenía en la femoral.
Los reflujos combinados, bueno, hay evidencia que sostiene que el 74 al 93% de todos los pacientes con úlcera venosa tendrán afectación de las venas superficiales, pero el reflujo venoso superficial será aislado solamente en el 17 al 54% de los casos. El resto tendrán incompetencia venosa profunda asociada, aislada o combinada, u obstrucción o incompetencia de perforantes. Y acá vemos venas superficiales, una unión safeno-femoral, que le vamos a hacer maniobras, y cuando le hacemos la valsalva o la maniobra de compresión-descompresión vemos que queda prendida en rojo. Esto nos muestra que tiene reflujo y estamos evidenciando un reflujo superficial. También en el video de la izquierda vemos lo mismo, pero ahora con el espectro. Vemos también el flujo venoso negativo y la valsalva nos muestra el reflujo como positivo. Recuerden que siempre el flujo venoso en el Doppler se representa por debajo de la línea de base. También en corte transversal vamos a valorar con color a las venas y hacemos maniobras de compresión y descompresión, y al descomprimir la vena queda prendida, se ve roja. Lo mismo pasa más abajo y así vamos siguiendo a toda la vena safena dentro de su compartimento hacia abajo. Esta es la manera en que estudiamos la gran longitud que tienen las venas en los miembros inferiores. Y en la secuencia de exploración, ¿cómo vamos a continuar? Bajando por todo el eje safeno-magno hacia abajo y recorriendo y poniendo a prueba la vena y viendo si se sale algún tipo de reflujo del ojo aponeurótico hacia alguna vena epifacial o aparece alguna perforante. Y acá concretamente en este paciente que venimos mostrando desde el comienzo de esta presentación, encontramos justo en la mitad del muslo que al reflujo profundo y superficial que tiene, además se suma un reflujo de una vena perforante a nivel del canal de Hunter. Ya la vamos a ver en imágenes. Luego este paciente, luego de explorar todo el recorrido de la safena magna y la poplitea, lo sentamos y al sentarlo vamos a explorar las venas perforantes y la safena magna infrapatelar. Y así vamos a finalizar nuestro estudio. Con respecto a las venas perforantes, se llama vena perforante patológica aquella que tiene una dirección anormal del flujo, de profundo a superficial en diástole muscular. Y tiene un tiempo de cierre valvular mayor a 0.5 segundos. Algunos dicen mayor a 0.35 segundos, pero la verdad que a nosotros es muy difícil medir el tiempo cuando es tan pequeño. Así que ponemos 0,5 como un límite como más fácil de evaluar. El diámetro de la vena tiene que ser mayor a 3,5, pero sobre todo tenemos que evidenciar que la sangre sale de profundidad superficial en diástole muscular, es decir, cuando el músculo está relajado. Para eso estimulamos la contracción muscular y luego le pedimos al paciente que deje de mover el pie o los dedos del pie, y ahí valoramos el estado de la perforante. Y tratar siempre de ver si la úlcera está relacionada o no a alguna perforante que esté en ese lecho ulceroso. Y acá vemos una vena perforante de Hunter, esta es la que les mostré antes, localizada en el tercio medio del muslo de este paciente, una vena perforante grande de 8.5 milímetros de diámetro, con reflujo claro ante las maniobras. Se ve muy bien tanto en la imagen estática como en el video, como muestra reflujo en rojo, como sale sangre hacia el sistema superficial cuando descomprimimos. Y en el lecho ulceroso se deben buscar patrones de reflujo que converjan a ese lecho ulceroso, es decir, en el eje vertical, pero también en el eje transversal, venas que traigan hipertensión venosa o reflujo hacia el lecho ulceroso. Por ejemplo, puede ser la safena magna incompetente, tanto a nivel supra como infrapatelar, sumado a la presencia de alguna perforante incompetente a nivel de la úlcera. ¿Y cómo exploramos la úlcera venosa? Bueno, si está activa, tenemos que tratar de entrar por los bordes de piel sana. De tener que meternos dentro del lecho ulceroso, deberíamos cubrir el transductor con algún tipo de cobertor de látex, como un preservativo o un guante de látex estéril, y en lo posible usar gel estéril.
Algunos cubren a la úlcera con papel film y bueno, en la úlcera curada ahí no tenemos tanto problema, excepto que la cicatrización de esa úlcera deje como muchos artefactos con sombra posterior que se produzcan en piel y celular subcutáneo y que no nos dejen ver bien el plano en el que estamos trabajando. ¿Y cómo cubrir el transductor? Bueno, pueden tomar uno de estos cobertores estériles de látex que se usan en el medio médico y bueno, ponerle gel dentro, cubrir el transductor, de esa manera evitamos contaminar con la flora que tenemos en el transductor, por más que lo desinfectamos, evitamos contaminar más la úlcera y bueno, si ponemos gel estéril mucho mejor. También podemos usar un guante estéril al que le podemos atar los dedos y cubrir el transductor de esta manera. Y así exploramos el lecho ulceroso y podemos llegar a encontrar, como en este caso, una perforante incompetente al que le hacemos maniobras y vemos que tiene reflujo bien en el lecho de la úlcera. O podemos llegar a ver la limitación que tenemos en la visualización, como en este caso, que también vemos una perforante, le hacemos maniobras y cuando deja de mover los dedos vemos que se apaga. Esta perforante era competente. Entonces tenemos dos perforantes en el lecho ulceroso, una incompetente y otra competente. ¿Y qué más debemos realizar? Bueno, podríamos descartar enfermedad arterial periférica, buscar pulsos, tomar el índice tobillo braquial y el Doppler arterial es un estándar para cualquier paciente con sospecha de enfermedad arterial periférica. También para hacer una mejor cicatrización, tenemos que tener una perfusión arterial adecuada. Por eso es importante identificar la presencia de enfermedad arterial periférica subyacente y un 15 a 25% de los pacientes con úlcera venosa tienen enfermedad arterial periférica concomitante. Además, si le van a indicar tratamiento con compresión con medidas de descanso, debe realizarse solo en aquellos pacientes que tengan un índice tobillo-brazo mayor a 0,8. Ahí es seguro. Y si el índice es menor a 0,5 no debería realizarse. Entre 0,5 y 0,8, bueno, podemos tener dudas y ver cómo anda el paciente con la compresión, pero sepan que un índice tobillo-brazo por debajo de 0,5 la compresión con medidas de descanso puede comprometer la perfusión arterial y provocar algunas alteraciones isquémicas. Y con esto finalizo mi exposición, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por la invitación.